Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a todos a este nuevo video con el pastor Alfredo Navarri. Es para mí de verdad una gran alegría el poder seguir transmitiendo cada semana el mensaje de la palabra de Dios. Y espero que sea tan gratificante para ustedes como lo es para mí mismo. Amén. Bueno, pues como digo siempre, amén, el estudio que realizamos cada semana tiene un fin, una meta, y es ir descubriendo poco a poco estos secretos, tesoros de la palabra de Dios que nos hablan acerca de la vida cristiana. El libro que hemos estado viendo desde el principio ha sido el libro de Efesios. Amén. Llegamos ya al final, ¿verdad?, de este capítulo 6, ¿ok? Y con él vamos a estar ya concluyendo el estudio sobre el libro de Efesios, ¿ok? Bien, pues vamos a ello. Bien, pues vamos entonces a pasar a la lectura, amén, que nos concierne hoy. Y vamos a leer a partir del versículo 14 ya hasta el final del capítulo, hasta el versículo 24. ¿Ok? Y nos dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a ver este versículo, el número 13, ¿ok? Que, 14, verso 14, donde nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ok, bueno, quisiera que haríamos esto breve, pero bueno. Dice un refrán español, lo bueno breve, 2 veces bueno. Ok. Bueno, podemos decir de que lo que trata de explicarnos o transmitirnos el apóstol Pablo por su pluma es que tenemos que tener un cinto. ¿Ok? Es lo que se trata. Dice, ceñidos vuestros lomos. Ceñirse el lomo significa que el lomo tiene... el lomo es la parte de los riñones. ¿Ok? Y entonces no había pantalones, por supuesto, pero había túnicas. Y se solían poner una especie de cinto, por así decir, ¿ok?, con el cual se apretaban un poco esa parte lumbar, por así decir. ¿Ok? Bueno. Nos está diciendo de manera
que por supuesto figurativa, todo esto hay que hacerlo figurativo, ¿ah? De que la verdad debe de ser nuestro cinturón, ¿ah? Nuestro cinturón. En español corriente, en español de todos los días, hablando, hay los dichos, los refranes, ¿ok? Y está este dicho, ¿ok? La verdad por cintura, ¿ah? La verdad por cintura, ¿ah? Quiere decir que vas a todos los sitios con la verdad. Amén. Y la verdad, el actuar con verdad, hablar con verdad, pensar con verdad, caminar en verdad, es, por así decir, las ideas en las cuales el creyente debe estar. Amén. Son, por así decir, todos aquellos parámetros, ¿verdad?, que se debe exigir el creyente, ¿eh? De andar en verdad, de pensar en verdad, de actuar en verdad, de hablar todo, de pensar, ¿eh? Todo hacerlo con la verdad. ¿Por qué? La explicación es simple, muy simple. La mentira no puede habitar el corazón del creyente, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Amén. La premisa, así como decimos, la premisa del creyente debe ser siempre la verdad. Por eso Pablo dice que tenemos que estar ceñidos, ¿eh?, con esta verdad. La verdad por cintura. Amén. Un creyente que se permite de contar mentiras, de andar a medias o de hacer una cosa y pensar otra, ¿ok? Es decir, que actúa a veces de una manera, pero su corazón está muy lejos de querer hacer el bien, ¿ok? No podemos, por supuesto, considerar a esas personas ni como hijos de Dios, ni como creyentes, ¿ok? El creyente tiene por premisa la verdad y nunca debe de mentir. La mentira debe de estar completamente extirpada, excluida, borrada, ¿ok? Del creyente. Amén. El creyente siempre va con la verdad. Y el siguiente parámetro que habla Pablo es de estar vestidos con la coraza de justicia. ¿Ok? Aquí Pablo habla de ese refuerzo, por así decir, ese refuerzo que algunos soldados colocaban en su cuerpo para mitigar, ¿verdad?, los golpes del contrario. ¿Ok? En ese tiempo no estaban todavía las armaduras que conocemos medievales, ¿ok? No llegan hasta la Edad Media, por supuesto, pero sí que había ciertos tipos de protección, como trozos de cuero, ¿verdad?, bastante gruesos, que se colocaban ceñidos, colocados a lo largo del brazo o de los muslos o del pectoral, el vientre, ¿ok? Eran una especie de, por así decir, de protecciones contra los golpes. Mitigaban los golpes, incluso podían a veces parar el filo de las espadas, ¿ok? Y lo que debemos fijarnos aquí es la palabra justicia, porque habla la coraza de justicia. Y es que el creyente debe siempre estar acorazado con la justicia de Dios. Por así decir, podemos, para que nos entendamos más fácilmente, forrados de la justicia de Dios. ¿Por qué? Pues porque el creyente no puede devolver el mismo golpe que recibe. Simplemente. No podemos devolver mal por mal.
El creyente asimila el golpe, pero no devuelve el golpe. Es la diferencia. ¿Ok? El incrédulo recibe el golpe, no lo asimila y lo devuelve. El creyente no puede devolver el golpe. El creyente debe de estar forrado de la justicia de Dios. De manera que cuando recibe un golpe, el creyente sabe asimilar ese golpe. ¿Ok? Sabe que para que nos entendamos, imaginemos que un familiar profiere hacia nosotros cualquier tipo de injurio, de calumnia, de mentiras contra nosotros. Nosotros no podemos devolver eso. No vamos a devolver injurios, insultos, malas caras, mal comportamiento. No podemos devolver odio, no podemos devolver incomprensión. Eso no podemos devolver. Tenemos que devolver ¿qué? Tenemos que saber sonreír ante las adversidades. Tenemos que devolver siempre bien por mal. No mal por mal, sino bien por mal. Por eso nuestra coraza es la justicia de Dios. Esa es la coraza del creyente, la justicia de Dios. Lo que nos protege a nosotros es que practicamos la justicia de Dios. Cuando las injusticias nos golpean, no nos hacen efecto, no causan efecto en nosotros. ¿Ok? Van a causar efecto en el contrario, pero no en nosotros. El contrario, es decir, la persona que quiere injuriarnos o hacernos daño, ¿ok? Esa persona es la que va a recibir el golpe, pero no lo va a recibir de la misma manera que lo ha dado. A veces las personas intentan hacernos daño con mentiras, ¿verdad? Con mentiras, con injurias. Pero cuando nosotros sabemos guardar nuestra postura como creyentes, como hijos de Dios, amén, la otra persona es la que recibe el golpe. ¿Ok? Porque se espera que nosotros actuemos como esa persona ha actuado. Pero no recibe ese trato. ¿Ok? Porque esa persona intentará que nosotros, ¿ok?, bajemos a su nivel. Pero no lo haremos. Nos quedaremos en nuestro nivel. Amén. Esas personas, por supuesto, son influenciadas por el maligno. ¿Ok? No hay otra respuesta que dar. Bien, vamos a seguir. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Bueno, nuestros pies, amados hermanos, deben de estar, por supuesto, con un calzado, ¿ok? Debemos de, y vamos a explicar un poco esto, ¿ok? Calzado los pies. En esa época, el calzado no era una cosa, por así decir, universal y que todo el mundo tenía calzado. Mucha gente también andaba descalza. ¿Ok? Pero cuando alguien necesitaba andar mucho, necesitaba proteger sus pies de las inclemencias del camino, de piedras y otras cosas, ¿ok?, pues tenía que procurarse un calzado. No había otra. ¿Ok? Es decir, cuando el creyente tiene la intención de emprender un camino, un sendero, debe de estar preparado. Amén. Debe estar preparado porque el camino va a ser largo y va a ser difícil. Y va a haber tropiezos. Y va a haber piedras en el camino. ¿Ok? Y debemos, por supuesto, prever ese calzado. Amén. Un calzado que nos proteja, un calzado que nos permita avanzar en la presencia de Dios.
Amén. Bien, vamos a seguir un poquito más. Un momentito. Ok, perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Ok. Ok. El apresto, nos habla ahora, el apresto del Evangelio de la Paz. Ok. Como he dicho antes, cuando una persona quiere emprender un camino, un llamado, ¿ok? Pues que sepa que debe prepararse. Y justamente la palabra apresto nos indica esta idea. La palabra apresto, ¿ok?, indica la idea de que debemos prepararnos para lo que pueda suceder después. La palabra apresto nos da la idea o el concepto de que estamos cualificándonos, preparándonos, ejercitándonos para lo que puede venir después. ¿Ok? Eso es. Se habla de apresto también, por ejemplo, cuando un pintor debe de preparar el lienzo, ¿ok? Es decir, la pintura no se puede colocar encima del lienzo sin más, porque se estropea. El lienzo no soporta, no, o sea, por un tiempo eso va a sujetarse, la pintura va a pegarse en el lienzo, claro que sí, pero corre el riesgo de que esa pintura se desprenda, ¿ok? Y los colores además no resulten tan bonitos si no hay debajo, es decir, tiene que haber una primera capa en el lienzo que no solamente garantice que los colores se van a ver perfectos, sino que además garantice que esa pintura perdure por siglos. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros entonces sentimos un llamado o tenemos que emprender un camino que Dios nos traza, ¿verdad? Lo debemos de preparar de antemano, ¿ok? No podemos andar descalzos porque nos vamos a hacer daño, ¿ok? Y además nos vamos a cansar, ¿ok? Ese apresto, esa preparación para emprender las cosas es el Evangelio de la Paz, no es otro. Amén. Cuando nosotros emprendemos una tarea, cuando nosotros emprendemos un llamado, cuando nosotros emprendemos una tarea, ¿ok?, debemos de hacerlo con la preparación. ¿Qué preparación es esa? El Evangelio de la Paz. Amén. Eso es. Amén. No podemos enfrentar las pruebas, las dificultades, no podemos enfrentar nuestro llamado o emprendernos, lanzarnos hacia la aventura, ¿verdad? Solamente con nuestro conocimiento personal o con nuestras fuerzas, ¿ok? Sino que debemos de hacerlo con el Evangelio, con todo el Evangelio. Amén. Bien, en el 16 nos dice, sobre todo, esto lo recalca un poco como algo importante, es decir, lo que viene a continuación tiene importancia. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios. Bueno, con todas estas, con todos estos elementos que vemos aquí, ¿verdad?, que enumera el apóstol Pablo, se han escrito libros, ¿vale? Se han escrito libros, ¿ok? Aquí no vamos a escribir un libro, pero vamos a entresacar lo importante. Amén. Gloria a Dios. Dice que tenemos que tomar un escudo, ¿ok? El escudo es nuestra protección. Los escudos de la época de Pablo, no digamos que no eran unos escudos demasiado robustos, por así decir. Nada que ver con los escudos medievales, por ejemplo, que eran el metal, ¿ok? Ya en ese tiempo se manejaba mejor el hierro, el bronce y algunas
algunas aleaciones, aunque el acero es una invención moderna, es decir, realmente quien manejaba en la época medieval un verdadero acero, ¿ok? Solamente en algunas partes de Europa, en España, por ejemplo, se fabricaba un acero, se hacía un acero bastante sólido, ¿eh? Que el acero de Toledo, ¿ok? Y también podemos hablar de las espadas orientales, ¿ok? Las katanas japonesas, que también se hacían con acero. Pero en la época de Pablo el acero no existía. Y las fabricaciones que se hacían con hierro o con aleaciones de bronce eran más o menos, no eran, digamos, de mucha calidad, ¿ok? Entonces, los escudos que había en la época solían ser de madera, solían estar a veces recubiertos con piezas gruesas de cuero. Era por evitar los primeros golpes de la batalla, ¿ok? Pero aquí nos habla de un escudo, amados hermanos, mucho más robusto que la madera, que el cuero y que el acero. Y el escudo del cual habla el apóstol, amén, es la fe. El escudo del creyente es la fe. Amén. Con la fe nosotros estamos protegidos. Amén. Nos dice en este versículo 16, el escudo de la fe es el que apaga esos dardos de fuego. Esos dardos de fuego, como dije en predicaciones pasadas, y me escucharán siempre decir, ¿ok? Los dardos que puede lanzarnos el enemigo son siempre sus mentiras, ¿ok? Cuando hablamos de dardos de fuego, por supuesto, lo hacemos de forma figurativa. No es que el diablo literalmente, ¿verdad?, te mande algo físico, ¿ok?, para hacerte daño. Es siempre en forma metafórica. Entonces, esos dardos que manda el enemigo, y dices dardos de fuego. ¿Por qué dardos de fuego? ¿Tiene su con qué? ¿Ok? ¿Saben que una pequeña cerilla es capaz de quemar un bosque? Y la cerilla es chiquita, es pequeña, es minúscula, es insignificante, pero una cerilla, fíjense, es más fuerte que el conjunto de árboles de todo un bosque. ¿Qué les parece? Una pequeña cerilla. Una pequeña mentira puede encender un bosque entero. Una pequeña cerilla puede encender la cólera de un grupo de personas. Y los dardos que manda el enemigo son dardos encendidos. Es decir, son esas cerillas que son las mentiras del diablo para que haya contiendas, guerras, disensiones entre las familias, entre los amigos, entre las iglesias. El escudo de la fe. La fe es necesaria. Hemos hablado ampliamente en otras predicaciones sobre la fe y seguiremos, por supuesto, siempre tocando el tema de la fe. Nosotros andamos en fe y por fe. Nos movemos en fe. No nos movemos por aquello que vemos físicamente, sino por aquello que esperamos y que no vemos. Es una convicción de lo que no vemos. Amén. Pero está esa convicción tan fuerte en nosotros porque el Espíritu Santo se encarga de trabajar todos los días en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos dice el verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. El yelmo. El yelmo era una pieza metálica que se colocaba en la cabeza y que, por supuesto, evitaba golpes fatales. Ese yelmo o casco
¿ok? También se puede llamar casco, em, evitaba golpes fatídicos. ¿Ah? Ese yelmo, ese casco puesto en la cabeza, ahora podemos, por supuesto, hablar de los sentidos, ¿ok? De algunos sentidos que se encuentran en esta zona, en la cabeza, como son los oídos, como son los ojos, como es la boca, el gusto, como es el olor, la nariz, ¿ok? Bien. Y nosotros, como creyentes, ¿ok? Debemos de tener todos nuestros sentidos, ¿ok? Bien protegidos. Amén. Nos habla del yelmo de la salvación. Nosotros, el creyente, tiene la seguridad de su salvación. Y tiene la seguridad de su salvación no por los sentidos humanos, no por los sentidos externos, sino por unos sentidos que han sido desarrollados en la vida espiritual. ¿Cómo se desarrollan esos sentidos? Los sentidos espirituales, ¿ok? Es decir, la visión espiritual, por ejemplo, escuchar de manera espiritual, hablar de manera espiritual, ¿ok? Incluso oler de manera espiritual. Eso es una práctica diaria del creyente. En la oración, en la búsqueda con Dios, en el estudio de la palabra. Amén. Todo eso es lo que llamamos la consagración con Dios. Cuando un creyente se consagra con Dios, es cuando todos esos sentidos, la visión, escuchar las cosas de Dios, hablar las cosas de Dios, todo eso, amén, son sentidos que se desarrollan, ¿verdad? Cuando uno tiene esa consagración con Dios. Amén. Nuestra salvación, por supuesto, depende de que nuestros sentidos espirituales estén siempre al 100%. Que sepamos siempre escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. Que sepamos siempre hablar las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Que tengamos la visión espiritual para ver siempre el camino, la meta. Gloria a Dios. Y no pongamos nuestros ojos en el problema, en la dificultad, en las críticas, en las mentiras que nos cuentan los demás o que dicen de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra salvación, amén, depende de que nuestros sentidos espirituales estén siempre, amén, bien en esa consagración con Dios. Amén, que es donde está el desarrollo de estos sentidos. Amén, gloria a Dios. El hablar las cosas de Dios, y también gustar las cosas de Dios, que te sepan bien las cosas de Dios. Cuando un creyente come las cosas de Dios y no es rico en su paladar, tiene un problema muy serio. Cuando está comiendo la palabra de Dios, cuando está comiendo la vida de Dios, cuando está viviendo la comunión de los hermanos y comiendo, esto es entre comillas, comiendo entre comillas, comiendo, alimentándose, ¿ok? De la comunión de los hermanos, de la consagración de Dios, con Dios. Cuando un creyente está comiendo todo esto y lo nota insípido, no le nota el gusto, tiene un problema. Y tiene un problema muy grave. Gloria a Dios. Bueno, después nos dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Aquí, por supuesto, no hablamos de violencia, mis amados hermanos. Somos gente de paz y de reconciliación. Amén. No somos gente que busca el problema o que busca el enfrentamiento. Somos personas tranquilas. El creyente debe ser una persona tranquila, una persona centrada, que sabe cuál es su lugar en este mundo. Amén. Y si no lo sabes, descúbrelo. Gloria a Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Bueno, como todo Nobel, la palabra Nobel significa principiante. ¿Okay? En español también se dice novato.
Cuando uno es novato, cuando uno es principiante, ¿ok? Hay otras palabras también, no las recuerdo ahora. A veces mi vocabulario español está un poco reducido, ¿ok? Pero bueno, cuando uno comienza en las cosas de Dios, a veces el empleo de la espada espiritual no es muy acertado, ¿ok? Es decir, que como que está pegando golpes al aire. A ver dónde doy. A ver dónde doy. Es normal, ¿ok? Está empezando. Está, por así decir, comenzando la preparación, comenzando el entrenamiento. Gloria a Dios, todavía no es muy ducho, así se dice en español, no es muy ducho, ¿ok? En el manejo de la espada. Sin embargo, la espada es un elemento importantísimo. En el verso 16 dice sobre todo. Pues este 17 yo creo que también entra en ese sobre todo, porque el uso de la palabra de Dios, por supuesto, amados hermanos, es imprescindible. Amén. Un creyente que no sabe manejar la palabra de Dios no ha salido de ser un creyente novato. No ha salido todavía del cascarón. Sigue siendo un polluelo. Y ni siquiera polluelo, pues el polluelo por lo menos ha salido del huevo. Sigue siendo, perdonen la comparación, pero sigue siendo huevo. No ni siquiera ha salido del cascarón. ¿Ok? Es el pollo todavía metido en el cascarón. La palabra de Dios, el uso de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. El otro día, hablando con mi esposa, hablábamos de lo que era el conocimiento de Dios. La palabra de Dios, fíjense que dice, mi pueblo perece. ¿Por qué perece mi pueblo? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Les voy a contar un secreto. No es lo mismo tener información, ¿ok?, que tener conocimiento. Puedes tener mucha información y tu conocimiento estar muy bajo. ¿Ok? Puedes tener mucha información, pero la información no te sirve de nada. Imagínense una persona. ¿Ok? Esa persona tiene una biblioteca muy grande, con todo tipo de libros, de todos los temas. ¿Ok? A priori puedes decir, uy, esta persona es muy culta. ¿Y quién te dice a ti que esa persona sabe leer? ¿Ok? Puede ser un analfabeto completo y puede tener una biblioteca con mucha información, pero esa información no le sirve de nada porque es analfabeto. Gloria a Dios. A veces tiro piedras así, Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. La información y el conocimiento son dos cosas diferentes. Uno puede estar escuchando predicaciones todo el día. Ahora con estas aplicaciones de Zello, ¿verdad?, del teléfono, uno puede estar en muchos cultos a la vez, que es un culto aquí, luego un culto allá, luego una oración, y presente hay, y mucha información. Acumulamos mucha información, pero conocimiento, muy poco. El conocimiento es algo que se desarrolla, ¿ok? Es algo que se desarrolla. Quiere decir que uno debe de practicar la meditación, el estudio. No hablo de la meditación esta trascendental, yoga y cosas así. Hablo de meditar en Dios. Amén. Que no se malinterprete. Meditar en las cosas de Dios. ¿Ok? Estudiar las cosas de Dios. Tú lees un pasaje de la palabra de Dios. Ya has cogido la información, pero todavía no has cogido el conocimiento. El conocimiento vendrá a tu vida cuando estudies
ese versículo una y otra vez, lo vuelvas a leer, vuelvas a meditar, te pongas a orar a Dios, amén, pidas revelación del cielo, busques también con ayuda profesional, por supuesto, ¿ok? Con ayuda de algún libro o de un hermano espiritualmente preparado, amén, para que te instruya. Gloria al Señor. La instrucción es lo que nos lleva al conocimiento. El cúmulo de información no nos lleva al conocimiento. Yo tengo en mi colección de libros en PDF, en formato PDF, tengo, pues no sé, quizás tenga 2000 libros en formato PDF en una memoria. ¿Ok? Pero esa cantidad de información que está ahí sería infructuosa, ¿ok? Tengo libros, tengo tantos libros ahí en esa memoria que me harían falta varias vidas para poder leer todo. Por supuesto, necesitaría muchas vidas para leer todos esos libros y estudiar. Gloria al Señor. Sin embargo, me gusta para poder compartir a veces con los hermanos. Pero el cúmulo de todos esos libros no me sirve de nada si detrás de ello no está el estudio y la instrucción, y el creyente no está instruido hoy día. Lo que falta en las iglesias es instrucción, no información. Hay mucha información, demasiada información. ¿Ok? Pero el pueblo perece por causa de falta de conocimiento. Mi pueblo perece por la falta de conocimiento, no por la falta de información. Información hay demasiada, pero hay poca instrucción. Amén. Gloria a Dios. Bueno, un minutito para comprobar el tiempo. Bien. Seguimos entonces. Sí, está bien, está corriendo. Ok. Tengo que ver porque a veces cuando no le doy bien al botón digo, no sé si estoy seguro si está andando o no. Ok. Nos dice que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Orando, fíjense, vamos a ver, vamos a contar, 1, orando, oración, súplica, aquí otra vez súplica, ¿ok? Esto parece como que es un poco repetitivo, ¿vale? Pablo decía, no me canso de deciros siempre las mismas cosas. ¿Ok? Y es algo que también yo digo a las personas que me escuchan siempre. No dejo nunca de repetir siempre el mismo mensaje. Comencé el ministerio con 18 años. Tengo 55, oye, casi no sé la edad que tengo. 55. Muchos años. Ok. Y llevo repitiendo el mismo mensaje desde que empecé. ¿Qué les parece? Gloria a Dios, qué bueno. No me canso. Yo no me canso de repetir siempre el mismo mensaje. Amados hermanos, la oración no podemos... La oración es un elemento que el creyente no puede eludir. Amén. La oración no podemos eludirla. Es algo esencial. Sin oración, el creyente es muerto. Sin oración, el creyente está muerto. Es un creyente terminado, acabado. El creyente que ora es un creyente con vida del Espíritu, con fuerza, con fuego. Gloria a Dios. Aleluya. Y debemos orar, como dice aquí, en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar, debemos estar orando. Amén. Cuando las circunstancias son buenas y cuando no son tan buenas. Amén. Cuando tenemos ganas y cuando tenemos menos ganas. Siempre hay que estar orando. El creyente normalmente debe tener siempre anhelo de orar. Cuando uno no tiene ganas de orar, hay un problema. Debes de examinarte, por supuesto. Es como una persona que cae en anemia porque no come. Si no comes, tienes problema. ¿Sí? Amén. Y tenemos que estar orando, dice, con toda oración y también con toda súplica. Suplicar. Amén. Orar y suplicar.
Orar no es pedir. Amén. Hay una serie de escalones que a veces explico en las clases de bautismo, son las primeras clases que doy. Antes de bautizar a una persona hay que darle clases de bautismo. No puede bautizarse sin más, tiene que tener conocimiento. Amén, tiene que saber dónde se está metiendo. Gloria a Dios, aleluya. Y la súplica forma parte. La súplica es una de los peldaños de la oración. ¿Ok? Cuando nos ponemos a orar, no todo es pedir. La súplica en el espíritu, es el clamor en el espíritu. Y velar, es otra parte de la oración. ¿Ok? Velar. Velar en ello con perseverancia. Y suplica por los santos. Por eso yo siempre digo que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Amén. Y que debemos de animarnos los unos a los otros. Siempre. Amén. El apóstol Pablo dice en el verso 19, y por mí, o sea, oren por los demás y no se olviden de mí. Amén. Oren por mí. Amén. Para que, al fin de que al abrir mi boca me sea dado la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amados hermanos, de sobra está decir también que yo también necesito la oración de todos ustedes. Amén, por supuesto. El predicador debe de estar rodeado siempre de personas que oren por él. Un predicador que está solo, que se encuentra solo, pues es problemático. Es problemático. Necesitamos, por supuestísimo, amados hermanos, no sabe lo importante que es la oración de un creyente hacia un ministro, hacia un pastor. Es súper importante, porque eso es, estás luchando a favor, no en contra, estás luchando a favor del pastor, estás orando por él. Amén. Gloria a Dios, es importante. Necesitamos, amén, por supuesto, las oraciones. ¿Ok? Hay una anécdota, esto es anecdótico, cuidado, no es bíblico ni, ok, es una anécdota que corrió por ahí en la iglesia en los años 80, y yo la escuché, me sonó bonito, las voy a compartir con ustedes, ok. Cuenta que en el cielo aparecen una serie de personas, ¿verdad?, que habían dejado la tierra y iban a entrar en el gozo del Señor. Entre ellos, en esa fila, ¿verdad?, donde la gente recibía una corona, ¿verdad?, la corona de vida, eran coronados para entrar en el cielo. Todo esto es, por supuesto, bien entrecomillado, ¿ok? Bien, entonces el pastor veía que algunas personas recibían coronas pequeñas, otros coronas más grandes. El pastor dijo: he sido una persona que me he desgastado tanto por el Evangelio, he luchado tanto por el Evangelio, tantos años dedicados al Evangelio, claro, voy a recibir una corona muy grande. Y fue su sorpresa que cuando el ángel le puso una corona, era una corona del tamaño de los demás. Y la corona que era más grande todavía no la habían puesto a nadie. Y pasó una ancianita, ¿verdad? Una alma anciana, por así decir, porque no hay ancianos en el cielo. Allá todo el mundo, yo creo que estaríamos bien jóvenes. Y esa ancianita, por así decir, esto es una anécdota, ¿vale? Es una anécdota, una cosa que se contaba así. Esa viejecita se acerca y el ángel procedió a colocar en su cabeza la corona más grande que había. Y el pastor le dice: ángel, ¿por qué no me has puesto a mí esa corona con lo que yo me he esforzado por el Evangelio? Sí, tú has predicado el Evangelio, tú te has esforzado, pero quien perdía las noches clamando y velando por ti y orando por ti en todo momento, y quien también ayunaba, hacía esos largos ayunos por ti, era esta ancianita. Y tu ministerio, amén, descansaba también en esta ancianita. Así que es ella la que merece, ¿ok?, esta gran corona. Bueno, esto es anecdótico, por supuesto, pero nos habla, por supuesto, de la necesidad que tenemos los ministros de las oraciones del creyente, de todos. Amén. Somos, por supuesto, como los demás, ¿ok? Seguimos siendo seres humanos, no tenemos la capa de Superman, ni poder del hombre araña.
seguimos siendo seres humanos, seres necesitados, seres que sienten. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos dice aquí Pablo, ya para acabar, él es embajador de Cristo y, por supuesto, prisionero, al menos en 2 ocasiones, según nos recita el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, al menos en 2 ocasiones ha estado encadenado en Cesarea y también en Roma. ¿Ok? Pero él pide que se ore por él, ¿ok?, para que con denuedo siga predicando la palabra de Dios. ¿Ok? Los asuntos que quiere compartir el apóstol Pablo son los asuntos que conciernen a todo creyente, amado hermano. Amén. Esto nos indica de que el creyente debe implicarse en la obra de Dios, no solamente en la asistencia, sino también en las necesidades puntuales de la iglesia. Amén. Verso 22, a partir de ahí y hasta el final, nos dice, bueno, para que sepáis también, vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Y el apóstol se despide, ¿verdad? Diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. De la misma manera nosotros, amén, hacemos ya el final de esta carta a los Efesios. También lo hago yo deseando a todos ustedes la paz y la gracia del Señor en sus corazones. Amén. Y deseando de que crezcan ustedes, amén, en conocimiento, amén, en fe, por supuesto, que crezcan cada día, que se hagan fuertes en Dios, gloria al Señor, que desarrollen todos los sentidos espirituales que nos son necesarios, que estemos, por supuesto, revestidos con toda la armadura de Dios. Hemos visto en estos 6 capítulos del libro de los Efesios muchos secretos importantes, tesoros importantes, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene siempre para nosotros. Mi intención siempre es hacerles bien. Amén. Gloria a Dios. Mi intención es de aportarles la palabra de Dios, el Evangelio tal y como era predicado. Gloria al Señor. Sin alteraciones. El Evangelio tal y como es. Amén. Pues que toda la gloria, la honra y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos pues la semana próxima con otra temática. Amén. Y nuevamente, por supuesto, para descubrir todos estos secretos espirituales que tanta falta nos hacen. Amén. Dios los bendiga. Amén.